El mapa del yoga. Bienvenidos, soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga. Y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees. Comenzamos. ¿Y tú? ¿Qué yoga practicas? ¿No te han hecho esta pregunta alguna vez? Hola, bienvenido Elements a un episodio nuevo del Mapa del Yogi. Seguimos con el 1%, 99% práctica y este 1% de teoría. Hoy abordamos esta pregunta. ¿Y tú qué yoga practicas? ¿No te la han hecho alguna vez? A mí me la han hecho muchas veces. Y siempre que me la han hecho, una parte dentro de mí se ha sentido hasta molesta. De mí salía él, pero es que aún no te has enterado que solo hay un yoga. Y me doy cuenta que esa respuesta tiene que ver mucho con mi propia proyección del ego. Y te invito a que me acompañes en esta reflexión sobre lo que esa pregunta trae debajo. ¿Y tú qué yoga practicas? Primero, déjame decirte, desde un punto de vista de lo que el yoga como legado nos ha dejado, es una disciplina que busca aquietar el cese del ruido de la mente o de las fluctuaciones de la mente. Es una disciplina que busca minorar las causas del sufrimiento humano a través de un proceso, los kleshas, las aflicciones. Es para algunos una religión, ya que es su término cuando buscas en las raíces etimológicas y el significado de la palabra yoga, te encuentras de la mano el concepto de religión. Hoy no vamos a entrar en eso. Yoga tiene más significados. El concepto de unidad, alcanzar la unidad de los contrarios. Y así podríamos seguir con muchas definiciones. Para cualquiera de esas definiciones, si lo viéramos como una cima de la montaña, hay muchísimas caras para subir a esa cima. Y dice una antigua fábula o leyenda oriental que a mí me gusta mucho, y es que un discípulo le pregunta a su maestro: Maestro, ¿cuál es la verdad única? Porque es que hay tantas religiones, hay tantas sendas de búsqueda. ¿Por qué todo el mundo tiene una senda distinta si la verdad única, como dice la palabra, no es más que una? Y el maestro le responde: insensato, hay tantas realidades o caminos como personas en el mundo. Eso nos puede dar una pista para entender el trasfondo de esta pregunta. Aunque tengamos una cima, cada uno escala la autorrealización, sus procesos y tu transformación por distintas caras. Y además hay veces que aunque subamos por una cara a mitad de recorrido, nos vamos a otra cara. Y de esa manera vamos intentando progresar en nuestra propia transformación, en nuestra propia mejora. Cuando el yoga se hablaba hace ya unos cuantos años, se hablaba de las sendas clásicas del yoga. Se hablaba del concepto de Bhakti Yoga, del yoga devocional. Podríamos decir que es un tipo de yoga. Hablaban del Hatha Yoga, todo lo que tiene que ver con el sonido, con el concepto de nada, que tiene que ver con el sonido, la vibración del sonido, la vibración del espacio. El Bhakti, Hatha, Raja Yoga. Muchos decían o dicen que el Raja Yoga es el yoga verdadero, ¿no? Es como que le dan sentido y creen que ese es el más puro, porque sigue de alguna manera la senda de los 8 pasos descritas. Otros hablan de Hatha Yoga. Realmente es el más extendido, el más popular. Es de alguna manera lo que tiene relación mayormente con la práctica de asanas, de posturas,
y de pranayamas vistos como ejercicios pues de control energético o control respiratorio. Sin entrar en la profundidad de cómo están definidas estas áreas, todavía podemos encontrar alguna más, como el Karma Yoga, el yoga de desinteresado, de conexión, de ayuda. Esas serían quizás ya ramas clásicas. Pero nosotros no vivimos en una sociedad de antaño. Nuestra sociedad se ha ido transformando igual que las necesidades en la cadena de ir cubriendo pues las vitales, como pueden ser comida, bebida, necesidades de seguridad, necesidades afectivas, bien sea por corrientes filosóficas como puedan ser la pirámide famosa de Maslow, que nos define esos 5 pasos, u otras formas de ser definido. La propia evolución del ser humano, la propia evolución de la sociedad, la propia incluso deformación o desdibujamiento de la sociedad, nos va dando fórmulas en las que el yoga se transforma para ir paliando esa necesidad o esa insatisfacción interna del ser humano. Hay veces que perdemos de vista el significado del yoga, pero no importa, porque igualmente las ramas se han ido separando a lo mejor del tronco, pero todas cubren una parte y son complemento. Y muchas veces las personas, como antes decíamos, para subir a la montaña eligen caras distintas y encuentran y resuenan en eco en una forma de acercarse al yoga por estas ramas. Luego han surgido pues ramas más modernas. Hemos oído hablar del vinyasa, es una rama moderna que abarca el concepto de movimiento, de flow, de energía, es de los más dinámicos. Y dentro del concepto vinyasa se abren ramitas como lo que podría ser el power yoga, podría ser también el Ashtanga Vinyasa Yoga, podría ser quizás también el hot yoga o el Bikram yoga, el Iyengar, quizás lo podríamos meter también por ahí. Lo cierto es que la mayor parte de las nuevas corrientes de yoga tienen que ver muchísimo pues, con el concepto de Vinyasa, con el concepto de flow, y debajo de eso realmente con el concepto de Hatha. Es como antes decíamos, de las más extendidas. Pero que un estudiante haga hot yoga, Bikram yoga, Ashtanga, Vinyasa, Iyengar, Yin, hay muchísimas modalidades que responden a donde acentúan pues la búsqueda de beneficios, a donde acentúan la relación que hacen a través del cuerpo, unos con mucha intensidad, otros con poca, unos buscando la parte más yang, más activa, más masculina, más calorífica, más sol de la práctica, otros buscan la parte más en reposo, más femenina, más noche, más fría, más calma, unos buscan la relación más directa con el sistema nervioso en acción, simpático, otros buscan conectar muy bien y preparar y desarrollar el sistema parasimpático. Unos van más diseñados para la vida moderna del estrés, del ruido. Otros van más diseñados para el silencio, la búsqueda interna. Es decir, hay muchísimas caras. La pregunta realmente, con el tiempo me he dado cuenta que tiene sentido, porque realmente atiende a cómo la sociedad vive hoy en día el yoga. Lo vive como algo externo que uno hace y con lo que uno se relaciona, poniéndole más atención a un aspecto que a otro. Y así es como lo define. De ahí es que te pregunten o que tú puedas preguntar que qué yoga practicas. Ahora, claro, como antes te decía, el ego a veces asoma por detrás porque si uno se identifica con una corriente, igual que sucede en otras cosas como en el fútbol quizás, si uno dice yo soy de este equipo, del Real Madrid o del Barcelona o de la Unión Deportiva Las Palmas, de alguna manera es como que todo lo que no es de eso es como que, no sé ni por qué la gente lo ve, ni lo hace, ni conecta con eso, porque eso no es lo verdadero, es que el equipo real es el mío. Pues en yoga sucede lo mismo. Las personas muchas veces creemos que el yoga que practicamos es el yoga que es,
que tu profesor es el profesor que tiene que ser el real y de alguna manera necesitas reafirmarte por la propia identificación que el ego necesita, que el ego hace, reafirmar la corriente que tú has tomado. Entonces me parece prudente este podcast en ese sentido, en la reflexión de que no perdamos de vista que el yoga es bastante más que un acercamiento desde la parte de Hatha Yoga, la parte física, que abarca todos los aspectos del ser, todas sus capas y de muchísimas formas. Una que no les nombré antes también sería el Kundalini, el Nidra, la parte energética, la parte del sueño consciente. Hay, como antes les decía, muchísimas formas, entonces no debemos ser sectarios a la hora de simplemente identificarnos con una corriente. Es interesante saber todas las corrientes que se van incluso actualmente desarrollando, algunas rayando el ridículo como puede ser el Beer Yoga, yoga de la cerveza, el Naked Yoga, el yoga con los animales, pero que incluso en esas corrientes también hay gente que encuentra eco. Hay que ver de dónde están hechas, cuál es tu momento, con cuál te identificas. Pero si cada una de ellas son capaces de aportar valor, de elevar de alguna manera tu ser, de acompañar en un proceso de mejora continua, de transformación, te ayudan a estar mejor contigo y a estar mejor con la relación con el otro, tienen perfectamente sentido. Así que me voy a proponer la próxima vez que alguien me pregunta que qué yoga practico, decirle o matizarle que dentro de lo que sería a lo mejor Hatha Yoga me identifico con esta o aquella corriente. Dentro de lo que pueda ser la parte de dhyana meditativa con esta o aquella corriente. Con este o aquel profesor. Más que sentirlo como un agravio, como que falta de sensibilidad o de comprensión del término a la hora de tener que segregarlo. Con el tiempo he ido entendiendo que la sociedad es un proceso evolutivo y que el yoga igualmente también es un proceso evolutivo, personal y social. Porque al fin y al cabo el yoga es para las personas, para cada una de ellas. Y cada una de ellas son un diamante en bruto, como una historia que contaba esta mañana. Que un joyero le entrega un maestro le entrega un diamante a su discípulo y le pide que vaya al bazar a conocer cuál es el precio de ese diamante, pero con la única condición de que no lo vendiera. Así el discípulo fue al mercado y fue preguntando de puesto en puesto cuál era el valor de ese diamante. Y en un puesto de hortalizas, el Señor le contestó cuando le hizo la pregunta de qué valor tiene este diamante. Le contestó que le daría 7 sacos de papas por ese diamante. Cuando fue al siguiente puesto, un señor que era un herrero le indicó que por eso sería capaz de darle una vasija. Cuando pasó al siguiente puesto, un vendedor de bisutería le comentó que eso se lo podría cambiar por otras sortijas semipreciosas, con muchas sortijas semipreciosas. Cuando se acercó a un joyero, al mejor y más cotizado joyero, le dijo que ese diamante tenía mucho valor y le ofreció un montón de monedas de oro. Y cuando fue a ver todavía al joyero más prestigioso de la comarca, le preguntó el precio del diamante y le contestó que ese diamante no tenía precio, que tenía un valor incalculable. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese diamante o somos ese diamante. Depende del contexto donde estás, tiene un valor para el otro, pero no puedes olvidar del valor que tiene para ti. Entonces, como diamante, como valor incalculable, tienes que recorrer tu propio sendero y camino hacia esa mejora, hacia esa evolución, hacia ese despertar. Y déjame dejarte una reflexión que para mí es sumamente importante.
a mí me gusta, o con el tiempo se han ido instalando, de alguna manera, fronteras. Fronteras que me ayudan un montón. Y esas fronteras, una de esas fronteras que a mí me gusta es el propósito que de alguna manera a nivel elemental tiene mi vida, es llevarme bien conmigo y llevarme bien con el entorno. Quiero encontrarme bien con lo que hay alrededor de mí y encontrarme bien dentro de mí. Y todo lo que no responde a como yo creo y quiero que sean las cosas, se convierte en un elemento de sufrimiento, en distintos grados. Entonces, si lo que buscamos todos al fin y al cabo, y hasta esta reflexión, es encontrarte bien contigo, encontrarte bien con el entorno y con el otro, el yoga te tiene que acompañar en ese proceso y con ese propósito. Y si para ti identificarte con una corriente que dice que yo hago Jivamukti Yoga, por ejemplo, o Sivananda Yoga, con las claves que manejan esas escuelas, está estupendo si para ti es la ideal. Y no hay ningún problema si lo identificas. Y no necesitas dotarla o dotarte de una identidad, de apegarte a esa corriente para identificar que pueda ser o no el yoga verdadero. Es simplemente otra cara de esa montaña que escalamos todos los que decidimos enterrarnos en la senda del autodesarrollo. Así que la próxima vez que me pregunten que qué yoga practico, me saldrá una sonrisa y contestaré desde el equilibrio el yoga que practico, que puede ser una corriente sin problema ninguno. Y te vuelvo a dejar a ti la pregunta, ¿y tú qué yoga practicas? Y si practicas ese yoga, la pregunta siguiente es, ¿por qué practicas el yoga que practicas? Bueno, Elements, muchísimas gracias. Yo solo quiero compartir, saben que sigo siendo un apasionado después de 20 años de esta forma de ser y de estar en el mundo. Y desde hace muy poquito he sentido la necesidad de compartir reflexiones en alto. En mi forma de expresarme intento ser ecuánime y abierto a la hora de no implicarme en dogmatismos ni en ideas cerradas de cómo concebir esta senda. Creo que cada uno tiene que saber recorrer la que le toca y que cuando uno pide ayuda, otro también tiene que saber que la ayuda es para elevar a esa persona, no para elevarse a uno mismo. Es acompañar a las necesidades del que nos pide ayuda. Así que sin perder de vista eso, Elements, nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo. Chao. Gracias por estar ahí y servirme de inspiración. Si te ha gustado, puedes ayudarme haciendo 3 cosas. Suscribirte al canal, recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quiénes somos en www.elementyogaschool.com. Un abrazo.